sobre todo por el tema de la gravedad. Los usuarios se sienten mucho más cómodos, no hay riesgo de caída porque está dentro del agua, por lo tanto aumenta la seguridad y entonces aquellos pacientes que tienen problemas de equilibrio, le puedes pedir, solicitar ciertos ejercicios que fuera del agua, no sería prácticamente imposible. Que el trabajar en grupo ayuda mucho a que a nivel emocional y psicológico pues ellos disfrutan más, se abren, ¿no? También hay que tener en cuenta que algunos pacientes temen el agua. Eso es un factor súper importante. Primero tendrías que ganarte esa confianza para después trabajar dentro. Yo he tenido varios casos en los que de entrada imposible la fisioterapia en el agua, pero lo vas trabajando y consigues, y cuando empiezas a conseguir los efectos positivos que tiene es cuando el paciente dice, yo prefiero esto a que trabajar fuera. No solo el agua, sino muchas veces temen también lo que conlleva ir a la piscina, ponerse en bañador, meterse en el agua, el frío al salir del agua, los resfriados, etcétera. Efectivamente, hay que intentar buscar la forma de evitar ese miedo. No todas las piscinas están preparadas para que puedan acceder, entonces todos esos son factores importantes. Tú con tu propio cuerpo cuando llegas al vestuario te tienes que quitar la ropa, te tienes que poner el bañador si no lo llevas puesto, luego cuando estás mojado te lo tienes que quitar, todos esos trabajos que conlleva a una persona más o menos que no tenemos ningún tipo de dificultad, a ellos se le multiplican por 10, más que tienen los pies mojados, más que el suelo resbala, más que un riesgo de caída. Sabes que no solamente, ojalá fuese una grúa, nos pongan dentro de la piscina y... Sí, pero... Tienen incluso claro, sillas específicas para poder entrar con ellos dentro de... Son pocas, es verdad, pero ya se empieza a ver evolución en ese sentido también, que es importante. Y hay monitores especializados, ya hay cuidado. Es un medio diferente. Claro. Y que tiene muchos aspectos positivos, pero que también tiene su fase de adaptación. Incluso a día de hoy hay gimnasios privados que tienen piscinas adaptadas para este medio, con grúas, con vestidores, etcétera, para personas de movilidad reducida, y facilitan no solo enfermedades neuromusculares, sino otro tipo de enfermedades que provoquen esa movilidad reducida. Vale, pues creo que con esto vamos a ir concluyendo, vamos a comenzar el turno de preguntas. Si a alguien le ha surgido alguna duda conforme hemos ido hablando, o alguien que no haya podido realizar su pregunta en la urna, si pueden iluminar a ver si hay alguien. A ver. Vale. ¿No? ¿Alguna duda por ahí? Ah, que quería intervenir antes con lo que hablamos de la pregunta. Vale. Espera, el micro le está llegando. Sí. Hola. Lo de la atención temprana, yo me refería a la atención temprana o atención precoz, que no es un servicio de un hospital, sino que es un servicio mixto entre el área social y el área sanitaria. Y es una atención que se dispensa a niños pequeños hasta los 6 años, que es lo que yo tengo entendido, en un entorno que no es hospitalario, es en un centro específico donde suelen hacer rehabilitación 1 o 2 días por semana. Luego a los 6 años le dan el alta y ahí hay un vacío que nadie lo cubre, y no me estoy refiriendo, vuelvo a insistir, en la atención que se da en el hospital, porque cuando van al hospital van citados al hospital, pero al hospital la rehabilitación, ¿qué puede ser? 1 o 2 veces al mes. Me refería a ese aspecto, que no es un servicio hospitalario, porque hasta los 14 años es la atención hospitalaria infantil, pero no me estaba refiriendo a ese servicio. Y luego también, ya que tengo el micro, lo voy a aprovechar.
totalmente de acuerdo con la fisioterapia, pienso que es un elemento fundamental a la hora de tratar las personas con enfermedad neuromuscular y que se puede conseguir trabajando mucho ante las consejerías de salud, se puede conseguir que esa fisioterapia domiciliaria pueda ser continuada para personas con enfermedad neuromuscular. Tenemos alguna experiencia. Tengo que decir, no es que funcione de una maravilla tremenda, porque sabemos que los servicios están externalizados y depende de la empresa que te toque, funciona mejor o peor. Pero que con trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación ante las diferentes consellerías de salud, se puede conseguir la fisioterapia. Quería aclarar el primer concepto, el de atención temprana. Como comentaba antes, la no equidad entre comunidades autónomas hace que la organización sea totalmente diferente en muchas de las comunidades. En nuestro caso, y me corrigen si me equivoco, mi experiencia personal, yo me formé en atención temprana aquí, pero decidí hacer las prácticas en Madrid. La organización es totalmente diferente, es decir, sí que hay centros donde desde el área de sanidad y del área social, centros multidisciplinares, atención temprana hasta los 6 años, pero por ejemplo aquí en las Islas Canarias no funciona de esa forma. La terapia, tanto la fisioterapia, la logopeda, va al medio hospitalario o se deriva a centros concertados donde realiza fisioterapia y se hace de una forma continuada. Por eso nuestra compañera decía hasta los 14 en el medio del materno. No es que vayan a consulta del rehabilitador o vengan a ver al fisioterapeuta o vayan al neumólogo, neurólogo o cardíaco, sino van a fisioterapia 3 veces en semana, 2 veces en semana, todos los días, según lo que se haya pautado. Entonces hay una diferencia. Aquí los niños cuando cumplen 6 años continúan lo mismo con 7 que lo que estaban haciendo con 5. Entonces por eso entendemos un poco ese vacío que se encuentran con 6 años, pero aquí es totalmente diferente. Igualmente se combina con atención temprana. Aquí en Gran Canaria tenemos el centro base, que no solamente evalúa y valora al niño, sino también tiene sesiones de rehabilitación en ese lugar, más la rehabilitación del propio hospital. Entonces, yo considero que tenemos un buen servicio de rehabilitación, en este caso pediátrico, del materno, que funciona muy bien. Además, tenemos nuestras 2 médicos rehabilitadoras aquí y la jefa de servicio de rehabilitación de pediatría en rehabilitación, entonces le puedo explicar mejor cómo es el procedimiento, pero son ellas las que los remiten y si en el caso muchas veces hasta se hace esfuerzos que por cercanía, porque viven los padres en el sur o en sitios muy lejanos para no desplazarse todos los días, se derivan a centros concertados, pero los niños siempre están vinculados hasta, muchos de ellos hasta 16 años, ¿sabes? Que aquí yo pienso que tenemos un buen servicio. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Santana, soy médico rehabilitadora. Siento no estar en esa mesa porque creo que nosotros estamos súper implicadas en este tema y como muy bien dijo Fabián, creo que se llama, aquí la atención temprana, cada comunidad funciona diferente. Entonces nosotros, lo que acaba de decir Ernestina, es verdad que en el centro base se da atención temprana, pero no hay fisioterapia ni terapia ocupacional. Hay logopedia, aunque creo que ahora en este momento se acaba de jubilar. Entonces aquí funcionamos de otra manera y los niños van a nuestro hospital o a centros concertados a recibirla. ¿Pero son la fisio o porque allí, por ejemplo, atención temprana cubre la fisio? El micro, por favor. A ver, justo ahora va a entrar un nuevo programa de atención temprana aquí, donde se van a formar unos centros que van a tener unos equipos multidisciplinares, pero todavía no están en marcha, o sea, se acaba de aprobar. Entonces, la fisioterapia, estoy hablando de Las Palmas de Gran Canaria, porque además dentro de la comunidad también hay variaciones. La fisioterapia en este momento la hacemos nosotras desde el hospital y puede ser en nuestro hospital o en centros concertados o también en algunos centros de salud tenemos fisioterapeutas del Servicio Canario de Salud. Pero bueno, también quiero decir que dependiendo de la enfermedad neuromuscular o otro tipo de enfermedades,
los programas son diferentes, o sea, según las necesidades de cada niño, pues intentamos hacer el tratamiento adecuado, ¿vale? Y también quería, ya aprovechando, quería decir que no hemos hablado nada de las ortesis y de otros tratamientos importantes en este tipo de enfermedades. ¿Vale? Nada más. Gracias. Destacar que las preguntas que hemos ido formulando las hemos sacado principalmente de las que nos han proporcionado los asistentes al Congreso. Hemos ido resolviendo esas dudas, pero como bien habla nuestra compañera, la médico rehabilitadora, muchos de los usuarios que trabajamos en el día a día utilizan órtesis, utilizan ayudas técnicas, como por ejemplo en el Duchen los Caliper, que son maravillosos, hechos en San Juan de Dios en Barcelona, y que ayudan muchísimo a mantener la deambulación y la bipedestación dentro de estos usuarios. Si alguien tiene algo que decir en base a lo que acaban de comentar de las órtesis. Vale. Técnicas. ¿Qué técnica más eficaz? Todas, incluida la... Porque es que depende de cada momento. Por ejemplo, yo trabajo con 2 Duchen y gracias a los calipers, en cierta medida, son capaces de mantenerse en bipedestación, aún no tienen deformidades torácicas evidentes. Es que es muy amplia dentro de la fisioterapia, la logopeda, la terapia ocupacional, los médicos rehabilitadores, todo. Es un mundo muy amplio que depende de cada momento, de cada situación. El estadio en el que está en ese momento la enfermedad y ver que obviamente la ayuda de una ortesis es recomendable. Hay una por... Hola, no se oye, ahora sí. Que había una por allí primero, antes que yo. Yo quería hacer un apunte porque estamos hablando mucho de terapia ocupacional, terapia infantil, pero realmente en ciertas enfermedades, yo vengo de una que nos han aceptado ahora nueva neuromuscular, artrogriposis, que ya la habéis oído hablar, nos encontramos con un gran vacío en el tema de rehabilitación desde el tema infantil al tema adultos. Estos niños crecen y esas necesidades siguen y se agravan. Al final, cuando vas por la seguridad social, se crea un vacío legal en sanidad en el cual a mi hija personalmente nos echaron de rehabilitación porque alegaron, lo denuncié en su día, que la estaba creando dependencia psicológica hospitalaria. Simplemente cuando es una persona que por el tipo de falta de movilidad que tiene necesita una movilidad pasiva diaria. Entonces, quería ver cómo enfocáis esto un poquito, porque hace poco hemos querido hacer una pequeña trampa, entre comillas, para decir, bueno, a ver si desde la Seguridad Social puntualmente, pues un trimestre se le hace rehabilitación, luego hay un vacío, luego otro poquito, saltándonos protocolos y colándola por diversos sitios en varios hospitales. Al final dicen que solo se da rehabilitación a adultos si vienes de un accidente o de una cirugía. Este tipo de problemas no se contemplan como fisio, salvo que lo hagas por privado. Quería ver qué enfoque le podéis dar a esto. Va relacionado un poco a una de las preguntas que también han hecho antes acerca de un protocolo para presentar a sanidad y todo. Por eso, yo creo que el tener la oportunidad de estar en un congreso como el de este fin de semana nos tiene que abrir la mente y darnos cuenta de realmente la sanidad que tenemos, ¿vale? Entonces, no es justo, igual que la atención temprana, que depende de la comunidad, nos la den hasta los 6 años o nos la cubra hasta los 6 años y a partir de los 6 años ya hay un vacío y no sabemos dónde acudir, y independientemente también de la patología y más, también si hay una patología menos conocida aún que otras, pues aún todavía existe mayor vacío. Entonces yo creo que personalmente aprovechar estos congresos, aprovechar las asociaciones también que colaboran para hacer estos congresos y que de ahí se puedan presentar, documentar lo que sea necesario para reflejar a nivel nacional la falta de necesidad y de ayuda para estos tipos de pacientes. Entonces estoy de acuerdo con usted totalmente en todo. ¿Qué podemos hacer?
luchar. ¿Por dónde movernos? Pues nos hemos puesto en contacto con el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, hemos hecho un convenio con ellos y de momento es lo que hay. Hacemos convenios con asociaciones que tengan fisioterapeutas y de ahí tiramos, pero siempre es una rehabilitación costeada por la familia, con todo lo que lleva, lo que habéis comentado, que a lo mejor entráis un poquito más en el tema, aparatos, sillas eléctricas, etcétera, etcétera, que ya no entramos en ese mundo que es otro mundo, evidentemente. Todo costeado y sufragado por la familia, cuando otro tema que no se habla, que es que muchas familias directamente tienen que dejar de trabajar para atender a estas personas con estas enfermedades. Y sí, está muy bien que aprendamos, pero no somos los médicos de nuestros hijos y también necesitamos nuestro espacio, salir y vivir, que también tenemos derecho. Y necesitamos que se nos ayuden desde muchas áreas, no solo atendiendo al paciente. Hace unos años que yo trabajaba en el centro concertado aquí en Canarias, creo que existía una terapia de mantenimiento, no sé si Isabel me lo podrá decir, en el que a ese tipo de pacientes no se les paraba nunca la rehabilitación. Es verdad que a lo mejor estaban 1 o 2 meses sin venir y luego se les volvía a mandar otro paquete en el que estaban yendo 3 veces a la semana durante otro periodo de tiempo, se les volvía a parar y así sucesivamente. No sé cómo estará en la actualidad porque como me he salido del centro concertado, pero así funcionaba hasta hace poco aquí. No se hace. Para infantil sí se hace ese paquete de parada, reinicio, pero ya en cuanto entras a adulto, que sales del infantil... Aquí se hacía para los dos, para adultos y para niños. Pues hasta hace 2 meses la respuesta es no. Vale. Me voy a tomar la libertad, aunque soy moderadora, pero de intervenir. Aquí en Canarias, personalmente conozco casos de adultos con enfermedades neuromusculares que le hacen esos paquetes actualmente, de 2-3 meses de asistir 2 días en semana, 3 días en semana a centros concertados, y estoy hablando de un adulto de unos 40 y pico, 50 años, con AME, y tiene esos paquetes con periodos de descanso, periodos de 2-3 días en semana. De todas formas, hay casos, como por ejemplo pacientes con enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, que actualmente están luchando porque se les dé más asistencia, depende de la isla, o sea, ya no estoy hablando de comunidad, sino depende de la isla, porque hay islas periféricas en las que a lo mejor tienen 1 día en semana, o media hora, 2 días en semana. Luego hay otras islas capitalinas que tienen fisioterapia hasta que llegan a los 18 años y luego les dicen, como es crónica, búscate la vida. Depende, ¿vale? Depende de la comunidad y en el caso de Canarias depende incluso de la isla. Entonces es un poquito difícil generalizar, pero aquí en concreto en Gran Canaria hay adultos con enfermedades neuromusculares que tienen todavía periodos de rehabilitación en la pública. O sea que depende. Ahora por aquí. Sí. A ver, se me oye bien. Bueno, ya veo que rescataste por ahí el comentario que te hice antes. A ver, yo metí mi preguntita en la urna, pero no sé si no pudo salir, pero ya la hago directamente. Es una pregunta y también va un poco a modo de denuncia. Ya que está la doctora rehabilitadora aquí, voy a aprovechar que está también. Nosotros venimos de La Palma, perdón, la mesa también está ahí, pero me quiero dirigir a la doctora. Venimos de la isla de La Palma, nuestro niño está recientemente diagnosticado de Duchenne y llevaba 3 meses con fisioterapia, tiene 3 añitos, y a los 3 meses la doctora rehabilitadora quiso suspender el servicio de fisioterapia durante 6 meses. Entonces yo consideraba que era una mala opción, ¿no? Porque ya que el niño había tenido un avance bastante evidente en apenas 3 meses, consideraba que era muy injusto que se parara así de repente durante 6 meses para que el niño volviera a retroceder, ¿no? Entonces quería saber si se podría llegar a un consenso a nivel de doctores, de rehabilitadores, de fisioterapeutas, para elaborar, no sé, si una redacción, si algo que refleje que aunque la persona afectada, ya sea con Duchenne o con otro tipo de
de enfermedad neuromuscular, dependiendo de cómo sea su estado, siempre vaya a necesitar fisioterapia, para que en los casos como el que nos pasó a nosotros, que la doctora decidió suspenderla, diciendo como que el niño tenía un desarrollo normal para su edad, sabemos que de base tiene su problema. Entonces no nos parece justo que le suspendan el servicio de fisioterapia, aunque el niño haya mejorado. Bueno, desde la fisioterapia, yo trabajo en SEDICA, en una asociación, por lo tanto no trabajo en el servicio público, pero no somos los fisioterapeutas los que derivamos a la fisioterapia. Entonces son los médicos rehabilitadores, son los que toman la decisión. Creo que nosotros, es decir, lo que nosotros podríamos aportar es... Hola, Nano, ¿te quedas conmigo? Estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti. No, lo que nosotros podríamos aportar desde la fisioterapia es intentar fortalecer la evidencia científica para que haya resultados pues, científicos donde nosotros podamos luchar con las administraciones. Eso es lo que podemos hacer nosotros desde la fisioterapia. Ya la parte burocrática de si es más fácil o menos fácil organizar todos los médicos rehabilitadores de una misma comunidad para que tengan este servicio. ¿Te va? Ya esa parte desconozco cómo se podría hacer un protocolo, ¿vale? Pero te quedas aquí. ¿Te vas con papi o te quedas aquí? Pues desconozco un poco cómo se podría hacer el protocolo porque no estoy dentro de la administración, pero vamos, que dentro del punto de la fisioterapia es la evidencia científica lo que nos va a dar mayor apoyo a este tipo de terapia. Entonces por eso a mí me gustaría fomentar un poco y hacer un hincapié en esa parte, porque estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, los ensayos clínicos dentro de terapias génicas o terapias farmacológicas y apoyar mucho ese tipo de investigaciones, porque yo, evidentemente, estoy completamente de acuerdo porque van en busca de una cura y es mejor una cura que cualquier otro tipo de terapia paliativa, digamos. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero es cierto que muchas de esas investigaciones tienen unas fases que hacen que el procedimiento se alargue mucho. Sí, personas que se han diagnosticado a lo mejor con 14 años y tienen ahora 50 y siguen esperando una cura. Cierto que este congreso ha dado visibilidad, que se está moviendo mucho y que hemos avanzado muchísimo a nivel... pero mientras tanto, nosotros somos los profesionales que vamos a intentar aportar un granito de arena a esa calidad de vida. Entonces, sí que me gustaría que la investigación en fisioterapia y en cualquier otra de nuestras disciplinas se fomentara muchísimo más, porque eso nos va a dar fuerza para la hora de defender cualquier protocolo. Si los médicos rehabilitadores quieren o pueden a nivel administrativo a lo mejor organizarse y pueden tener un protocolo para derivar a la fisioterapia, están derivando un tratamiento, igual que se hace investigación para decir este fármaco es muy bueno para esto y esto no, pues un poco a nivel de fisioterapia. Si nosotros lo hacemos, podremos darle las herramientas necesarias para que ellos, que sería el siguiente estamento, pudieran también luchar. Si puedo aportar una cosita como médico rehabilitador, ya que se dirigió a nosotros, 2 segundos nada más. Son tratamientos a largo plazo, entonces necesitan fisioterapia y van a necesitar fisioterapia durante toda su vida. Entonces depende mucho también de los recursos que tengan pues, en cada hospital, pero hay que dar prioridad a las enfermedades que más lo necesitan, por supuesto. Pero nosotros siempre intentamos consensuar un poco con la familia que también el descanso es importante, las vacaciones física y psíquicamente son importantes para toda la familia. Muchas veces pueden aprender ejercicios, pueden hacer alguna actividad física que en parte palie la falta de fisioterapia, que eso no es lo mismo que te suspendo 6 meses porque te suspendo 6 meses. Y siempre lo intentamos consensuar con la familia. Me acaban de comunicar
me acaban de comunicar que gracias a este tipo de eventos, este tipo de congresos, suceden estas noticias que son positivas para familias como la tuya, que la semana que viene han acordado una entrevista, una reunión con el consejero para intentar solucionar ese tipo de situaciones como el tuyo. ¿Vale? Terminamos la... Y cedemos paso al bloque de psicología. Dejo a la compañera. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dar paso ahora. La verdad que esta noticia, solo el hecho de todo el trabajo de todos los que estamos haciendo, ya vale la pena. Vamos a dar paso ahora a David Rudilla. David. David, a la palestra, por favor. Ecco. Damos paso a David Rudilla. David es psicólogo, psicólogo clínico, estuvo en el Hospital General de Valencia y actualmente está en el Hospital La Princesa de Madrid y lleva el área de pacientes de la compañía Air Liquide. Nos va a dar una charla sobre las emociones que estoy segura que nos va a encantar. Muchas gracias, David. ¿Te quieres aquí, si quieres moverte? Muy bien. ¿Me oís? Sí. Es todo un reto hablar a las 6 de la tarde. Después de todo el día que lleváis aquí, sois unos campeones. Y bueno, pues ya me he presentado. Me pidieron que hablara de psicología y yo el título que le puse era hablar de las emociones, que yo creo que es algo que nos acompaña todos los días y que habitualmente no cuidamos tanto. Cuidamos más nuestra cuenta del banco que las emociones, seguramente, ¿no? Voy a empezar a hablaros un poco de mí, que me parece que es buen momento, ¿de acuerdo? Me llamo David Rudilla, ese soy yo antes de que mutara y creciera, era muy mono, ¿verdad? Y mi madre siempre me subía a la mesa de los bares para que me escucharan cantar, que tenía muy buena voz, ahora no. Y Rudilla, mi madre siempre, nombro mucho a mi madre, lo digo porque parece que tengo un complejo de Edipo, pero es que la nombro mucho, me ha enseñado mucho de la psicología mi madre. Mi madre siempre que decía, Rudilla, como rodilla, pero con U. Entonces yo ahora tengo 43 años y digo, David Rudilla, como rodilla, pero con U. Y lo digo toda la vida. Y escriben Rubilla. Y yo digo, fácil, rodilla, pero escriben Rudilla. Soy psicólogo, me considero psicólogo de la salud. Y no me gusta tanto el psicólogo clínico. Y digo de la salud por todo lo que os voy a contar ahora. Porque creo que tenemos que cuidarnos las personas más que las enfermedades. Las personas por encima. He trabajado durante muchos años y aún trabajo en cuidados paliativos. Me gusta mucho, he tenido mucha suerte, tengo mucha suerte de poder dedicarme a esto. Y mi perro se llama Pepe, ahí lo veis. Pepe, que es magnífico, es que tiene cara de Pepe. No sé si hay un Pepe en la sala, pero es que tiene cara de Pepe. Yo le iba a poner Joaquín, como mi padre. Pero cuando lo vi y yo dije, ¡ay, qué cara de Pepe tiene! Y le puse Pepe, ¿de acuerdo? Y ahí lo veis. Y bueno, yo siento mi parte espiritual sería con la naturaleza. Me siento muy conectado con la naturaleza. Y no significa que esté todo el día yendo a paseos por los montes. Vengo a Canarias y veo el mar por todas partes y me flipa, me encanta, ¿no? Y me parece que si tuviera que imaginarme hacia donde, yo cuando me muera hacia donde vaya, espero irme a un mar, ¿no? O formar parte de ese mar. Y os confieso que tengo una obsesión por la dignidad y la espiritualidad. Es algo que no solo he trabajado en el tema de cuidados paliativos, sino en mi día a día, lo que estoy trabajando, que os voy a contar, me obsesiona mucho. Porque he visto en hospital, he visto en comités de tumores, en comités de diferentes disciplinas, hablar de la dignidad del paciente como si fuera el tarro de la mayonesa que cada uno se coge un trozo y se lo pasa de mano en mano, ¿no? Sin preguntarle a esa persona qué es dignidad. Y la espiritualidad, porque más allá no es en un sentido trascendental, sino en un sentido más de coherencia, de armonía, de conexión con uno mismo. Bueno, tampoco me voy a enrollar, a que parece que estoy hablando de mí mismo, ¿no? Vengo a hablar de otra cosa. Pero sí que, bueno, mi enfoque es humanista como psicólogo. Sabéis que dentro de la psicología, como en todo, hay varias disciplinas. A mí me gusta el enfoque humanista. El counseling, que es una técnica de comunicaciones, para mí es la base de toda atención sanitaria y de salud. Deberíamos practicarla. Todo profesional sanitario debería estar obligadísimo a practicar el counseling y a comunicarse a través del counseling. Creo que me gusta la investigación, tenemos un deber para investigar
y la comunicación y la formación. Y aquí os pongo pues, un libro que me gusta mucho, ahora es el momento, muy raro, pero a mí me gusta mucho, y un estudio científico. Es más que nada para que os hagáis una idea de quién os va a hablar un rato y para que conozcáis mi tara, que la tengo y bastante fuerte. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues yo empecé trabajando en un psiquiátrico. Eso explica muchas cosas, ¿vale? Después trabajé en salud mental, en rehabilitación, y entonces empecé en el Hospital General de Valencia, yo soy valenciano, a trabajar en la unidad de hospitalización a domicilio, donde yo en domicilio veía a varios enfermos con enfermedades neuromusculares. Es donde tuve mi contacto, aparte de otro tipo de patologías, era general. Por cosas de la vida entré en Air Liquide y actualmente estoy en el Hospital Universitario de la Princesa, compartiendo con Air Liquide, en neumología, donde también hay personas que llevan tratamiento con ventilación mecánica. Aquí es donde cambió mi vida profesional. Y cambió porque hasta entonces, para mí la psicología era la psicología de la patología, era la salud mental, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Y de pronto aquí descubrí lo que llamo las necesidades esenciales de las personas. Descubrí que las personas no tienen un problema mental, sino tienen una reacción a lo que están viviendo. Y muchas veces esa reacción es normal. ¿Qué son las necesidades esenciales? Y es de lo que voy a hablar hoy. Os voy a hablar de lo que yo hago como psicólogo y lo que me gustaría, lo que considero que es una forma necesaria para trabajar con personas que tienen una enfermedad neuromuscular o no, me da igual. Cualquier persona que pasa por una experiencia así. Ante una enfermedad todos conocemos los síntomas físicos de la enfermedad, es lo primero que uno atiende en un hospital, ¿no? Eso tiene síntomas psicológicos, hay una repercusión social y aparece por ahí lo que yo llamo la dimensión esencial. Esto sería lo que definiría cada una. Los síntomas físicos, un dolor, disnea, los vómitos, cualquier síntoma que tenga la enfermedad que uno padezca. Los síntomas psicológicos, ansiedad y depresión es lo más conocido, pero también aparece la desmoralización, que es un síndrome que es diferente a la depresión. Aparece el malestar, el insomnio es una reacción psicológica del malestar y el sufrimiento. Creo que el sufrimiento es lo que quizás más en común tiene cualquier persona que pase cualquier enfermedad y cualquier cuidador que tenga a alguien que quiere que pase una enfermedad. Eso es lo que más común, lo que vamos a tener en común todas las personas de aquí y de fuera de aquí y que estén conectados y donde sea. El sufrimiento ante una vivencia tan negativa como es una enfermedad. Hay una repercusión social en las enfermedades y eso es algo que realmente se olvida mucho. De hecho, las enfermedades son sociosanitarias y hay alteraciones en las relaciones, la comunicación familiar cambia, la comunicación en el entorno, el aislamiento. Y luego la dimensión esencial, y aquí es donde llego a la parte que más me gusta, la espiritualidad de las personas, la dignidad. Os he dicho que tengo un poco de obsesión con ese tema. La sensación de paz, el perdón y la aceptación de la enfermedad. Esta parte, yo muchas veces me dicen personas con las que trato, es que no lo acepto. Yo digo, no, es que a veces más el proceso es adaptarse a, pero uno no tiene por qué aceptar algo que pierde, ¿no? Todo esto está conectado. Es decir, no podemos atender desde las unidades de sanidad, no podemos atender la enfermedad de una parte como la parte física, o la parte psicológica, o la parte social, o la parte... Es que está todo conectado. Y lo que más conecta todo esto es la dimensión esencial de la persona. Mi madre, vuelve a salir mi madre en esto, mi madre, me acuerdo una vez, mi madre me sirve de ejemplo para todos. Habitualmente pongo una foto de ella, pero mi madre me ha dicho, David, es que me van a empezar a parar por la calle. Y yo digo, bueno, pues no te pongo, mamá, esta vez. No me ha dado derechos de imagen, así que no la pongo. Pero habitualmente la pongo porque mi madre tiene un cáncer de vejiga, no ve por un ojo, le falta la audición de un oído, tiene vascular, bueno, tiene de Thomas Syndrome. Me sirve para cualquier tipo de enfermedad porque la pobre lo tiene todo. Pero ahí tiene mucho ánimo, es lo mejor que tiene. Y yo creo que la manzana no cayó lejos del árbol. Y yo por eso tengo esa forma de ser. Pero mi madre, y esto lo pongo mi madre, me acuerdo, le tocó un cirujano vascular, seco no, lo siguiente. O sea, un señor que yo no sé si, o sea, creo que era en el hospital en el que yo trabajaba, pero el cirujano, yo le decía, doctor, casi lo digo, doctor tal, mi madre, no sé cuánto, dice, voy a verla, no la veía. Lo que miraba al ordenador y miraba la pierna de mi madre, no la veía. Entonces, un día cambió de cirujano vascular y apareció otra cirujana vascular. Y esta cirujana de pronto le dijo, ¿cómo está Carmen? Y mi madre, cuando salimos, dice, sabía quién era. O sea, le hizo lo mismo que el otro, pero sabía quién era. La huella, ¿qué es esto? Esta es la huella de los profesionales. Esta es la huella que dejó sobre mi madre, era de que la hizo sentirse una persona. Y cambió mucho el trato. Y mi madre se hizo adherente al tratamiento porque María José la trató, no le trató el otro, no voy a decirlo porque
A ver si luego vais a googlear y me metís en un lío. Entonces, esta es la huella, esta es la diapositiva, me gusta mucho esta huella, porque esta huella define mucho nuestro trabajo, de esa dimensión esencial. Trabajar en equipo, cuidar, continuidad, compasión, espiritualidad, solidaridad. Esto es nuestro trabajo como sanitario. Y me gusta y quiero que ocupe mucho esa diapositiva, me gusta mucho esta imagen. Y como psicólogo me gusta dejar esta huella. Estos son los castellers, los famosos son los de Cataluña, pero en Valencia también hay castellers. Ante una enfermedad siempre va a haber tensiones, equilibrio precario, siempre hay miedos y pérdidas. Me gusta esta imagen de los castellers porque me parece que es muy significativa. Pero también hay fuerza, hay afrontamiento, hay esperanza y hay ganancias. Y la mejor manera de conseguir esas dos partes, de trabajar en esas dos partes, para mí es la psicología humanista. Aquí es donde llega el objetivo de la charla. Todo esto, todo lo que contaste aquí para esto, ¿no? Pero la psicología humanista, yo creo que soy un afortunado de poder hacer lo que hago y creo mucho en esto y os lo voy a compartir, si os apetece acompañarme en este ratito. Todo el mundo, creo que conoceréis todos la pirámide de Maslow de las necesidades. Yo creo que es muy conocida, ¿no? Que nos explica que las necesidades más básicas están en la base y las de trascendencia en la cúspide. Maslow era un psiquiatra y psicólogo estadounidense y hablaba de la autorrealización de las personas, que las personas tenemos una tendencia a autorrealizarnos. Maslow, os pongo un poco en situación, en esa época estaba mucho el conductismo, que el conductismo lo que dice es que nosotros nos debemos a lo que diga el entorno. ¿Que tenemos hambre? Tenemos hambre. ¿Que nos dicen de comer? Comemos. Estaba el psicoanálisis, por otro lado, que dice que las personas, la psicología de las personas depende mucho de las vivencias del pasado. Y luego apareció la psicología humanista. ¿Qué era meter psicología humanista? Así como estas dos se peleaban y no se podían ver porque son posicionamientos totalmente diferentes, la psicología humanista lo que decía era que todo explica lo mismo, que todo explica lo suyo, que ahí puede estar junto. Para explicar la psicología humanista más fácilmente, Carl Rogers, ahí me encanta, es un psicólogo magnífico, decía, me di cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Es decir, me encanta sentir, aunque sea lo chungo, pero menos mal que siento que no vivo siempre en lo happy. Y Virginia Woolf decía, a la gente le gusta sentirse a lo que sea. Necesitamos vivir la vida, sentir cosas, necesitamos eso. Y esto me va a servir para contaros rápidamente la psicología humanista. Soy consciente que en esta diapositiva se me fue la pinza, pero lo voy a ir pasar rápido, ¿vale? Para explicarlo, la psicología humanista, al fin y al cabo, lo que nos dice que lo que yo viva es válido, porque es como yo lo vivo. Básicamente es eso. Si una persona dice que le preocupa no tener yogures en la nevera y es un drama para esa persona, es que no vamos a decirle, qué tontería, vamos a entenderlo, porque a lo mejor si escarbamos, detrás hay otra cosa. Pero si nos dice que le preocupa, es que le preocupa. Otra cosa es que nosotros tengamos que dimensionar eso o ayudarle a coger distancia de ese drama. Pero si le preocupa, le preocupa. ¿De acuerdo? No, entonces, a cualquier persona seguramente nos ha pasado alguna vez que nos preocupa algo y alguien ha venido y dice, va, chico, pero eso no es tan importante. O ya verás cómo pasa. Y dices, no era lo que necesitaba oír. Porque intentamos animarnos. Esto lo paso así porque mi consejo es, esto es la psicología humanista. Es una visión muy holística, por eso decía lo del conductismo que sumaba con el psicoanálisis. Y no nos centramos en lo patológico. No nos centremos en lo patológico. Como psicólogos digo que, y la atención, la psicología clínica está muy bien, la salud mental es necesaria, pero en psicología de la salud, ante una enfermedad neuromuscular, las personas no hay que centrarse en lo patológico. Hay que centrarse ni intentar tanto pensar las influencias del pasado o el entorno. Lo que hay que buscar es eso, hay que potenciar el lado positivo de la naturaleza humana. Y ahora os voy a contar cómo lo hago. Bueno, esto me encanta. Cada uno somos una burbuja de estas. Delicados, frágiles, llegamos más lejos, más rápidos, flotamos, podemos explotar en cualquier momento, tenemos nuestra... Pero cada una de nuestras vidas es única. Y es una obra de arte, como decía Eric Kassel. Me encanta esta idea. Cada persona que está aquí, que está en streaming, que está en su casa, que está viviendo otro tipo de enfermedades, tiene su propia historia con la enfermedad. Este cuadro lo descubrí una vez en un libro y me encantó y me lo apropié. Ya ni recuerdo el libro en el que estaba, pero me lo apropié. Pero fijaos que y esto se lo explico mucho cuando hago cursos de comunicación a médicos, les explico que cuando un paciente, ¿vale? Yo intento evitar la palabra paciente, pero a ellos les digo, cuando un paciente os llega a la consulta, os llega con una historia detrás que tenéis que tener en cuenta un poquito por respeto, porque eso es tratar la dignidad.
Porque desde el momento que estás en el prediagnóstico, en el que tú tienes la sospecha de que te pasa algo y no sabes el qué, hasta el momento del diagnóstico ya tienes una emoción ahí y una carga brutal. Después puede haber un tratamiento o no. En el caso de que no lo haya, los cuidados paliativos, la etapa terminal y la muerte. Y ahí vives todo tu proceso emocional. En el caso de que haya un tratamiento, puede haber respuesta o no respuesta. En el caso de que haya respuesta, puede haber recaída o no recaída. Y en el caso de que no haya recaída, te puedes curar y empiezas el proceso de rehabilitación. Fijaos todo lo que vive una persona en este tiempo y su familia. Y en el caso de que haya respuesta y haya una recaída, la enfermedad progresa, va a una etapa terminal, la muerte. Cada persona vive su historia con la misma enfermedad de manera distinta. Nadie de aquí, por mucho que tengamos algo en común, lo vamos a vivir igual. Esto va a lo de la psicología humanista que os decía de lo que a uno le preocupe, hay que entender que sí que le preocupa. Y aunque al de al lado no le preocupe, significa, a los dos no le tiene por qué preocupar lo mismo. O los dos no tienen por qué estar igual de felices, ¿de acuerdo? Por eso me parece muy interesante esto. Queremos todos calidad de vida. La mesa de antes de la rehabilitación, tan importante. Todos queremos calidad de vida. Buscamos cualquier procedimiento que, aunque no me cure, me cuide. Y calidad de vida. Pero para que esto funcione, el mecanismo es demasiado. Tienen que rular todo este mecanismo. Y para que rule, para que la calidad de vida rule, no solamente aquí he puesto síntomas al azar, no solamente tengo que cuidar de los problemas de movilidad o del dolor, de la tos, no. Tengo que cuidar también de la disnea, pero también cuidar de la ansiedad y la depresión. La parte psicológica es una parte importante en el mecanismo de la calidad de vida. Si no, no va a rodar. Si estos dos están quietos, a lo mejor la calidad de vida ahora, pero va a rodar dentado. ¿De acuerdo? Pues es importante, y no es que yo barra la psicología, es que creo en lo que hago. Tomado de Morita, me encanta este nombre, no me digas que no. Me encantaría llamarme David Tomado de Morita, sí. Sería genial. Tomado de Morita, ¿no? Decía, fijaos lo que decía, los componentes del sufrimiento y malestar emocional de las personas que tienen una enfermedad. Iba desde el pérdida del sentido de la vida presente hasta los asuntos sin concluir, la pregunta del por qué yo, la desesperanza, el sentirse una carga para otros, la dependencia, la pérdida de control. Es decir, esto, que una persona no se sienta autónoma, puede suponer que tenga mucho malestar emocional. Que una persona tenga asuntos que no pueda concluir es una fuente de sufrimiento y malestar emocional. Una pérdida de rol, no tener un rol, es una fuente de malestar emocional. Tenemos la obligación de atender esto en las personas que tienen una enfermedad. Mi misión como psicólogo, esto es en La Princesa, el jefe de servicio de neumología me dice, ¿tú qué quieres? Me decía, porque es muy así, ¿tú qué quieres hacer? Y yo digo, que cada paciente que visito salga de nuevo como la persona que es. Yo quiero que entre en mi consulta pacientes y salgan personas. Y esto no lo digo en plan como, qué guay, qué bonita frase de marketing hace David. Es que se lo digo a las personas que vienen. Digo, hoy entra un paciente y sale una persona. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y hacemos el ejercicio. ¿Cómo lo hago? Esto es lo que comparto con vosotros. No hablo solo de lo patológico. Cuido los sentimientos. Hago que la persona cuide los sentimientos día a día. Busco calidad de vida y ayudo a afrontar las situaciones que son más conflictivas. Y ¿os apetece saber cómo lo hago? ¿Sí? Si no, pues no tengo otra diapositiva, así que... Pero bueno, yo creo que va a ser interesante. No hablar solo de lo patológico, hablar de la persona. ¿Quién eres? Yo me dedico una hora entera a hablar con cada persona que viene a mi consulta de esto. ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Cuáles han sido tus proezas, tus fortalezas, tus habilidades, tus dominios, tus logros? Lo que te ha sido un reconocimiento a nivel laboral, a nivel personal. Tu legado. ¿Qué crees? ¿Qué le estás dejando a la gente que quieres a tu alrededor? Los fallos, las pérdidas. Es importante, los sueños rotos. Le pido que hablemos de lo que le da vergüenza, de lo que le da pena, de la pérdida en general, de las personas queridas, de su familia, anécdotas. Si le una carta de gratitud, de los enemigos. Todos tenemos un enemigo. La vecina del tercero, ¿no? La del kiosco que un día, ¿no? Todos tenemos un enemigo. Entonces, enemigo lo pongo entre comillas, sino es que me cae mal, pero no sé por qué, porque nos cuesta mucho aceptar que alguien nos cae mal porque queda políticamente incorrecto. Hay que decirlo. Las pasiones. ¿Cuáles son vuestras pasiones? La música, libros, periódicos, autores, actores, actrices, hobbies, viajes, vacaciones, Snapchat, me da igual lo que sea. ¿Qué te hace pasión? Las adicciones. Me flipan los Doritos, ¿no? Y entonces, de pronto decir eso es como decir, soy yo, es que es parte de mí. Y las aversiones. A mí no me gusta el chocolate.
Mónica lo sabe, no me gusta el chocolate. Es una de las cosas que no me gusta, me da... Y la nata, no me podéis, vamos, me podéis matar si me deis chocolate puro. Entonces, yo lo digo, esto define a la persona. Me paso una hora hablando y entonces me hace gracia porque muchas personas me dicen, pero ¿y de lo mío? ¿No hablamos? Y digo, no, pero tú eres esto. Hay que dar visibilidad a las fortalezas del carácter. Ver lo que es uno a lo largo del tiempo, si yo me veo a través de esto y no a través de una enfermedad, me va a ayudar a ser fuerte para afrontarla. ¿De acuerdo? Está claro que no es lo mismo una vida de 80 años que una vida de 10. ¿De acuerdo? Pero igualmente, en una vida de 10 yo puedo sacar de esto y en una vida de 80 puedo sacar todo esto. Repasar esto hace que la persona se vea como lo que es, como la persona. Y esa primera hora que yo le dedico a estas personas cuando vienen a la consulta es para esto. Y le digo, bueno, hoy sale una persona, el próximo día la quiero venir. ¿Sabes? Y me dicen, güey, no le gusta la charla. Le voy a poner más a Pepe. Esto es importante porque yo siempre les pido que a la siguiente sesión tiene que venir la persona. Y es muy importante porque lo de mi madre, ¿sabe quién soy? Te sientes escuchado. Sobre cuidar los sentimientos, ¿qué hago para cuidar los sentimientos? Tenemos que tener en cuenta que los sentimientos, como pongo ahí, es la historia de nuestra cultura. ¿Por qué fueron a Troya todos? Ulises, la Odisea. ¿Por qué fueron a Troya? Por los cuernos. ¿Sabes? O sea, es porque se fueron para allá de que me ha quitado a mi chica. Oh, todos para allá, en barcas, ¿no? Pero y la regenta, insatisfacción, toda y nuestra historia, si lo miramos, es la historia de la humanidad, es la historia de los sentimientos. Entonces, si la humanidad se ha basado en esto y ha tomado decisiones por sentimientos, ¿cómo no va a ser la historia de una persona, la biografía de una persona importante en los sentimientos? Tenemos que tener en cuenta que los sentimientos modifican nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestro entorno. Si yo me siento mal, yo lo que voy a hacer va a ir orientado a esas emociones, va a modificar cómo pienso y va a modificar lo que yo actúe en el entorno. Es decir, modifica muchísimo. Pero es que las acciones, lo que yo haga, también afectan a nuestros pensamientos, a los sentimientos y al entorno. Y el entorno va a modificar nuestros pensamientos, las sentimientos y la acción. Es decir, que yo me enrollo, me vengo así, porque quiero contar mucho. Entonces, los sentimientos, al fin y al cabo, es la forma del continuo balance que nosotros hacemos entre lo exterior y en el entorno, entre lo subjetivo y lo objetivo de lo que vivimos. Los sentimientos es lo que nos va a ayudar a filtrar lo que vivamos. O sea, es muy importante cuidar los sentimientos. Somos muy diversos culturalmente los sentimientos. Y ya no me refiero dentro de un país, sino mundialmente. No sé si sabíais que en Nueva Guinea cambian las reglas del fútbol para empatar. No sé si lo sabíais. Porque hay un sentimiento que no se puede, no puedes ganar, no puede haber alguien que quede por encima. Entonces van jugando durante un día o dos hasta que empatan. Porque es insoportable, es un sentimiento horrible quedar por encima de alguien. Entonces dijeron, pues el fútbol, imaginaos, ¿no? Que van, venga, ya vamos 20-20, porque más claro, el partido largo, 20-20 y de pronto uno marca un gol. Pero tío, has marcado, ahora tenemos que seguir jugando. Entonces, y así se pasan como días. Porque no, es tan importante la diversidad cultural de los sentimientos. En un país en el que hemos estado, en el que la tradición religiosa católica ha estado muy dentro de la parte cultural, imaginaos determinado tipo de comportamientos como el divorcio, qué podía suponer hace unos años frente a ahora. Pero imaginaos eso en una zona, en un determinado entorno cultural a lo mejor que tiene más ese tipo de creencia frente a una zona más urbana. Lo digo porque los sentimientos varían mucho de una zona a otra. Y os quiero hablar de la lexitimia y la pleonexia, pero esto solamente a nivel... Lo digo porque es importante de cara a cómo funcionamos a nivel de emociones o cómo yo en consulta veo a personas que vienen. La lexitimia es la incapacidad de describir los sentimientos. Esto lo padecen mucho los hombres. Digo, padecen como si yo no fuera conmigo, pero es que yo soy muy así, muy expresivo. Pero habitualmente es muy por una cuestión cultural de emociones. Y la pleonexia es la proliferación de deseos, que esto es algo que ya lo comento así genérico. Sí, estamos en una época en la que nos plantean que deseemos constantemente. El nuevo iPhone, la nueva camiseta de Zara, el vaquero, el juguete, el viaje, todo tenemos que desearlo. Está bien desear, es bonito, vivimos de deseos. Pero si mis deseos se convierten en necesidad, si yo necesito todo lo que deseo, no lo voy a poder satisfacer y me va a entrar la agresividad y la frustración. Esto es importante. Tenemos que gestionar muy bien los deseos. Y esto es algo que a mí me enseñó mucho mi famosa madre.
aplazar la gratificación de las cosas me va a hacer libre. Entonces, si yo no aplazo la gratificación de algo, soy esclavo de satisfacer los deseos. ¿Esto por qué lo planteo? Por ejemplo, esto en educar a un adolescente, que yo no lo he tenido que hacer y supongo que quien tenga que ir adolescente lo sabrá mucho, esto es muy difícil, porque tú tienes que conseguir que aprenda a gestionar, ¿no? Esto es importante porque a veces las personas necesitamos ver satisfechos nuestra necesidad, lo que deseamos. Yo necesito sentirme bien. Te deja tu novio o tu novia. No soporto estar mal. Necesito sentirme bien. No, necesitas adaptarte, necesitas superarlo, necesitas llevarlo poco a poco. Es importante este aspecto. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque es tan importante los sentimientos como para no cuidarlos. Yo hablo con las personas que vienen de los sentimientos que están presentes en el día a día, que me hablen de su alegría, su tranquilidad, su euforia, placer y la experiencia óptima. Del pasado, cuando hablamos de cosas del pasado, le pido que hable de las emociones y los sentimientos que de satisfacción, complacencia, realización personal, orgullo y serenidad. Y con respecto al futuro, del optimismo, esperanza, fe y confianza. ¿Qué tienen en común todas estas emociones? ¿Qué tienen en común? ¿Quién lo dice por ahí? Que son positivas. Que son positivas. Porque cuando yo estoy amargado, hago una visión de túnel y solo que veo lo amargado. Yo pido abrir ese túnel, intentar que veamos, dentro de toda tu planificación de vida, las emociones que están presentes positivas. No hago una psicología positiva happy de todo es guay, todo mola. No, no hago eso. Sino lo que intento es que veamos el conjunto de las cosas, el global. Decíamos la visión holística, hay que tener en cuenta esto en el día a día. Las emociones positivas favorecen la salud, el crecimiento personal y el bienestar del individuo. Siempre. ¿Qué hacemos? Yo hago ver, y os lo digo, y bueno, no, como si yo fuera listo, pero las emociones siempre están presentes. Ahora mismo hay una emoción y las emociones siempre están presentes. Cuando hablamos de una situación, las emociones tienen la importancia que tienen. Es decir, si yo estoy enfadado, estoy enfadado. Y si estoy feliz, estoy feliz. Y ayudan a entender lo que a veces no razonamos. Y hay que validar lo que sentimos. ¿De acuerdo? Eso siempre. Sobre la calidad de vida, ¿cuáles son vuestras fuentes de felicidad? ¿Cuáles son las fuentes de felicidad? ¿Qué son las fuentes de felicidad? Estar con tu familia, dicen, por aquí, es que como oigo bajito. ¿Qué fuente de felicidad? ¿Cómo? La salud. ¿Qué más fuente de felicidad? ¿Cuáles son vuestras fuentes de felicidad? Que sean confesables, claro, en público. A ver si vamos a abrir aquí de pronto. ¿Cómo? El chocolate. No. ¿Cuál es vuestra fuente? Lo vemos como muy normal, pero las fuentes de felicidad caben en un bolsillo, son 4, y van con nosotros a donde vayamos. Y yo las pregunto, ¿por qué? Hay que saber qué nos da felicidad y qué nos quita la felicidad. Y hay cosas que las podremos, porque a mí me puede dar felicidad tener 1 millón de euros en el banco, pero no lo voy a poder. A mí me daría mucha felicidad, la verdad es que sí, llámame prosaico, pero en el fondo no. ¿Y qué te quita la felicidad? No tener 1 millón de euros en el banco. Ya, pues vamos a tener que trabajar de otra forma. Pero eso es importante. Nos lo deberían enseñar en el colegio a todos el primer día. Busca tus fuentes de felicidad, ¿vale? Dentro de la legalidad, por supuesto. Pues vamos, a ver si vais a decir, este tío se lo está diciendo aquí, ¿no? Y de las normas sociales. Cuando la persona me dice, mis fuentes de felicidad son estas, ¿qué, cómo y cuándo? ¿Qué quiero mantener o cambiar o mejorar? ¿Cómo lo harías? ¿Y cuándo? Y elaboramos un plan. Y tengo la palabra aquí permiso. La palabra permiso, a los niños les damos permiso. Puedes ir a jugar, puedes quedarte, puedes ver la tele, puedes no jugar. Todos lo hacemos. Tenemos que darnos permiso a los adultos también. Vamos a tratarnos con permiso. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces habéis sido felices en el último mes? Pensadlo. Muchas, dicen por aquí. Tenemos un hombre muy feliz. ¿Cuántas veces? Yo me repaso esto y cuando me sale 5 días y digo, uy, qué feliz soy, porque nos cuesta mucho. Yo tengo un día bueno, pero el último día la cajera de Mercadona me gruñe, me enseña el colmillo y vuelvo a casa, joder,
y ya me ha amargado. O sea, me he quedado con una cosa, ¿no? En cambio, si yo digo, oh, pues he tenido, bueno, la de Mercadona me sacó el colmillo, pero bueno, que se tome el bran y da igual. Pero yo, pues he seguido bien. Repasemos mentalmente cuántas veces, y si nos salen 5 o 6, somos muy felices, ¿vale? Ayudar a frontal. Hasta ahora era todo happy, pero hay problemas de verdad. Yo voy a explicar qué o no cambiar, qué puedo o no cambiar. Ante una situación, yo estoy cruzando un paso de cebra, viene un coche a 120 por hora hacia mí, ¿qué pienso? Que me mata, como un cómic, ¿no? Y hay consecuencias inmediatamente en mi cabeza. Hay consecuencias emocionales y conductuales. ¿Qué siento? Miedo. ¿Qué hago? Me echo para atrás o echo a correr, ¿de acuerdo? Y eso llevaría a otra situación, y es que el coche ha pasado y yo estoy aquí y le digo, ¿pero serás? ¿No? Y entonces el coche frena y sale un armario ropero de 6 puertas, ¿vale? Y pienso, me va a matar. ¿Y qué hago? Me cago. O sea, ¿qué siento? Me cago. ¿Y qué hago? Me cago, ¿no? Es como todo aburrido. ¿Qué hago? Pero qué bien conduces. O le digo, o salgo hecho a correr. Y eso llevará a otra, ¿no? Es decir, otra situación. Yo llego a mi casa y están todos mis amigos, ¡sorpresa! Y yo, ¡ay! ¿Qué pienso? Me han hecho una fiesta sorpresa. ¿Qué siento? Alegría. ¿Qué hago? Pues me pongo a llorar, a besar o echo a correr porque no voy afeitado, no sé, algo. Nunca voy afeitado, pero bueno. Entonces, otra situación. Se muere alguien que quiero. ¿Qué pienso? ¡Qué pena! Se ha muerto. ¿Qué siento? Pena. ¿Qué hago? Lloro. Situación. Tengo una enfermedad. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? Este esquema, yo creo que explica en cierta manera todo lo que podemos vivir en nuestra vida. Lo explica de una forma muy reducida, un poco simple, pero nos la explica. ¿Por qué lo utilizo en consulta? Yo quiero cambiar las consecuencias, porque habitualmente cuando una persona tiene una situación, tengo una enfermedad y pienso, yo esto no puedo con ello, yo me voy a sentir mal y voy a actuar de una forma pues, en coherencia a esos sentimientos y a ese pensamiento. Yo quiero cambiar las consecuencias. Yo no puedo cambiar la situación. No puedo cambiar que el coche venga a 120 por hora hacia mí. No puedo cambiar que salga un armario ropero de 7 puertas. No puedo cambiar que me hagan una fiesta sorpresa. No puedo cambiar que se muera alguien. No puedo cambiar tener una enfermedad. Pero sí que puedo cambiar cómo lo voy a pensar. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pensamientos, ¿vale? Es muy importante el aprendizaje, la experiencia, lo que nos han enseñado y lo que hemos vivido y el entorno en el que vivimos. Si yo vivo en un entorno, pues por ejemplo, muy deprimido socialmente, yo voy a tener una forma de filtrar las cosas de la vida. Si vivo en un entorno de abundancia, lo voy a ver de otra forma. Si tengo un entorno muy religioso, lo voy a ver de una manera, y si es muy ateo, de otra manera. Es decir, esto filtra. Pero lo importante es que nosotros nuestro pensamiento, por ejemplo, un poco cogiendo el ejemplo de antes, si yo mi esquema mental, mi aprendizaje es, tú no te pelees con nadie, y el coche pasa, yo le diré, anda, que no te mates siendo así, ¿no? Porque mi pensamiento es ese. Pero en cambio, si a mí me han criado en el de a la primera tú devuélvela, lo mismo cojo una piedra y se la tiro, ¿no? Entonces eso influye mucho. Nuestros esquemas mentales, lo que filtra esa situación, está llena de ideas racionales e irracionales. Una idea irracional que casi todo el mundo compartimos es que a todo el mundo le tenemos que caer bien o gustar. Que nos caiga bien o guste, eso nos da igual, pero yo le tengo que caer bien a todo el mundo. Y lo tenemos en mayor o menor medida. ¿Qué ocurre? El que vive esa idea con mucha fuerza, cuando alguien te rechaza, lo vives fatal, lo vive muy mal el rechazo. ¿Qué hacemos? Trabajamos sobre estas ideas irracionales. Trabajamos sobre la idea de las personas, esa persona que piensa, por ejemplo, no valgo para nada, no tengo autonomía, todo me sale mal, ese todo me sale mal, tengo que trabajarlo. Y hacemos lo que llamamos en psicología una reestructuración cognitiva y ayudamos a afrontar la situación que le genera malestar. Y luego un quinto punto, que es que yo lo abordo, y porque os he dicho que tengo manía con este tema, obsesión, que es la espiritualidad. Y solamente por pasarlo rápido, ¿vale? Para no comerme más tiempo todavía,
La espiritualidad son 3 dimensiones. La dimensión intrapersonal, la interpersonal y la transpersonal. Que nos quedemos con estas palabras. Trabajo mucho el sentido y coherencia de la persona, su conexión y armonía con el entorno y su sensación de esperanza y legado. Básicamente es lo que nos tenemos que quedar. Aquí que interviene la sensación de pérdida de autonomía, dependencia y fracaso, el aislamiento social o la pérdida del sentido de la vida o la impotencia. Esto se trabaja mucho en sesiones, es muy bonito trabajarlo. Atender la dimensión esencial de las personas en el día a día, es decir, las emociones a este nivel. Es un viaje que hacemos con la persona, nosotros solo acompañamos, no es nuestro viaje. Yo tengo mi propio viaje, mi propia dimensión esencial. No se trata de entender a la persona, sino que la persona se entienda lo que se responde, que esto es una de las cosas importantes que hay que trabajar. Saber preguntar es la mejor manera de trasladar nuestra empatía. ¿Qué es lo que hizo María José con mi madre? ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo ha ido todo? Le preguntó. De hecho, que nos pregunten a nosotros nos hace sentir bien. ¿De acuerdo? Si a mí me pregunta la cajera de Mercadona, ¿qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor? Digo, te compro todo. Te lo compro todo porque me hace sentir tan bien, pero en cambio si ni te miran, pues no te sientes igual. No hay soluciones ni respuestas mágicas. La vamos a encontrar conjuntamente. Se vive toda la vida y se siente toda la vida. Entonces yo creo que es importante reivindicar más allá de otras cuestiones, la atención psicológica ante una enfermedad. Y nos podemos encontrar, los psicólogos, muchas veces nos encontramos momentos que nos generan miedo, frustración, sensación de que fallas, eso es así. Pero el mensaje más básico, más bonito es siempre que la manera en la que él o ella está haciendo frente a su enfermedad y a sus tratamientos es admirable. Como lo haga cada persona es admirable siempre, porque lo hace con los recursos que puede. ¿Vale? Y ahora que me haréis alguna pregunta, pero sobre todo os dejo con las burbujas que me encantan. Vale, muchas gracias. Pues yo modérame las preguntas. Sí. No veo las manos, gracias. A ver si tenemos, bueno, aquí unas cuantas preguntas. Empezamos por aquí, luego vamos por allí. Si te quieres sentar, te quedas de pie. No me quedo aquí contigo, así como aquí, si fuéramos de Eurovisión. Vamos. 2 points. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta charla. Te presentabas como psicólogo humanista, también soy investigadora de Rogers, pero sí es verdad que en los últimos años la psicología cognitiva, y como apelabas también a trabajar sobre el pensamiento, entonces me gustaría saber si te nutres también de la psicología cognitiva en estos últimos años, que también está haciendo un trabajo quizás más holístico que en sus principios, incluso también del humanismo, ¿no? Sí. Una visión que va todo más multidisciplinar o transdisciplinar, me atrevo a decir, ¿no? Porque ampliamos, yo soy psicopedagoga, entonces entiendo que también la formación, que se nos orienta más a la educación, pero después vemos que falla en otros profesionales, como puede ser toda, que después también la estoy viviendo como paciente. Entonces, bueno, un poco si hay una visión que sea también transdisciplinar o multidisciplinar, que apoye todo esto. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo que cuento de la situación, las consecuencias, eso es prácticamente psicología cognitiva, es la reestructuración cognitiva, es la psicología cognitiva, y es muy necesario. Evidentemente las cosas, el marco grande es la psicología humanista, ¿de acuerdo? La psicología humanista fue una psicología que, lo digo a nivel anecdótico, desapareció de la psicología cuando apareció el conductismo, desapareció totalmente y se recuperó cuando apareció el SIDA y la gente se moría y no había nada que decirles y se recuperó esa psicología, porque era... Y el concepto, y por eso es muy útil la psicología humanista, y es, ante una enfermedad que uno tiene, tú no le puedes decir, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? Tú no puedes decir eso.